Muchas de estas enfermedades de origen viral que han surgido en la población humana son enfermedades emergentes que se deben a un cambio de huésped. Entonces el SARS es un ejemplo muy claro de eso, en donde tienen como huésped un animal y bajo ciertas condiciones ese virus salta a otra especie y entonces puede ocasionar muchos problemas. Puede no ocasionarlos, porque hay muchos casos que se han descrito en donde un virus que normalmente está en una especie, cuando salta a otra especie, aparentemente no causa daño, no causa enfermedad. Pero en el caso del SARS fue un caso en donde causó mucha conmoción porque empezó la gente a morirse. Era una enfermedad mortal en los primeros pacientes que se aisló. Entonces eso causa mucha conflicto en el sentido de que es un virus que se transmite por vía aérea. Entonces el hecho de que se transmita así pues hace que yo los puedo estar contagiando y ustedes al rato van a contagiar a otro y esos a otros y esos a otros, y entonces se puede hacer un problema muy grave a nivel mundial. Afortunadamente los problemas graves nada más fueron al principio y ya después el virus se fue mutando, fue cambiando y entonces se fue adaptando a esa población y entonces ya no hubo ningún problema hasta ahorita. Eso se debe a que los virus, especialmente como coronavirus, que son virus de RNA de polaridad positiva, o sea, tienen un genoma de RNA, su polimerasa induce muchos cambios. En cada ciclo de replicación hay muchos cambios. Aproximadamente en general, en virus de RNA, hay un cambio por cada 1000 nucleótidos que se polimerizan. Entonces el genoma de coronavirus es como ¿de cuánto? ¿De qué tamaño? 30 kilobases. Entonces imagínense, son 30 kilobases. Quiere decir que cada molécula de genoma tiene 30 cambios diferentes. Obviamente no todos esos 30 cambios se van a acumular en la progenie porque muchos son letales. Pero eso habla de que la variabilidad de genomas que se pueden generar con un ciclo de replicación es muchísimo. Y entonces cuando un virus invade una nueva especie, lo que ocurre es que ese virus se tiene que adaptar a esa nueva especie. Y entonces el virus no le conviene matar a la nueva especie, porque si esa va a ser importante para su sobrevivencia, entonces pues va a haber una cosa que le llaman como que se va a fijar en la población. Desafortunadamente el virus del SARS lo que ocurrió fue que tuvo cambios y al principio era muy virulento cuando recién pasó de un huésped a otro, pero después ya se adaptó en esa población y entonces ya no causó tanto daño. Si puede surgir otro virus, probablemente, pero a lo mejor no es SARS, a lo mejor es otro. A lo mejor es otro coronavirus, o a lo mejor es un virus de una familia totalmente diferente, pero sí siempre existe el riesgo de que un virus que normalmente está en una especie y no la mata, cuando salta a una especie diferente, entonces se haga muy virulento en esa especie. Otro ejemplo es un virus que se llama hantavirus. ¿Han oído de hantavirus? Hantavirus es un virus también de RNA que normalmente está en los ratoncitos, en los ratones silvestres. ¿Ya? Los ratones empiezan a proliferar mucho porque fue una época muy buena. En cuanto hubo muchas lluvias, hubo mucho alimento, los ratones empiezan a sobrecrecer, invaden las poblaciones humanas, las aldeas donde viven los humanos, y ese virus que normalmente está en los ratones y que no les hace daño, cuando pasa a los humanos, entonces les puede ocasionar síndromes de hemorrágicos muy fuertes en pulmones, que se mueren los señores en 3, 4, 5 días, en una semana. Ese es otro ejemplo claro de un cambio de huésped de un virus que normalmente en una población está presente y cuando cambia, entonces cambia su virulencia en esa nueva especie. El SARS es un ejemplo muy bonito de eso. Hantavirus es otro. Hay otros virus que se llaman Hendra, que también en Indonesia están presentes en los murciélagos y no pasa nada en los murciélagos.
y cuando salta a los caballos, a los cerdos o a los humanos, se mueren así las personas, o los caballos, o los cerdos. Entonces, eso se da mucho mucho en virus de RNA, virus que tienen un genoma de RNA. O como influenza, por ejemplo, también. O sea, influenza normalmente infecta pollos, patos, aves, que en general no les hace mucho daño a las aves. O sea, ahí está el virus. Pero bajo ciertas condiciones se generan variantes, rearreglantes, que cambian de especie y entonces vienen a los humanos y les dan la torre. O va a otra especie, a los cerdos o a los caballos. En el caso de influenza, el problema es que influenza hay muchas especies animales que pueden ser infectados por influenza. Y entonces se puede dar muchos rearreglos, muchas recombinaciones, muchas mutaciones en los virus, que eso, bajo ciertas condiciones, puede surgir una mutante viral que es más virulenta en ciertas especies y puede surgir otro. No sabes en qué momento puede surgir otro, o el virus del SARS, el mismo virus del SARS. Ahora resulta que los humanos pueden ser huéspedes de SARS. Hay estos gatos civetos, no sé cómo le llamaban, son huéspedes del SARS. Los murciélagos también tienen SARS. Varios animales pueden tener el virus del SARS. Entonces, ¿qué tanto puede surgir uno nuevo? Pues depende, que se den las circunstancias y pudiera generarse otro problema. Digamos que la población que ya fue infectada con SARS y que ya tiene anticuerpos, a lo mejor queda algo protegida, pero la población que no ha estado en contacto con el virus, que no tiene protección, si resulta que un fulano que anda traficando animales se trae uno de esos animales de Asia a América, en donde no ha habido suficiente contacto con el virus, que no tiene anticuerpos, pues entonces viene y le dan la torre a los que viven acá. ¿Sí me explico? Entonces el potencial de que surja otro problema de SARS o tipo SARS o no relacionado al SARS, pero que tenga ese tipo de transmisión de una especie a otra, es posible que pueda surgir. Claro que es posible. Si no SARS, una cosa relacionada. Entonces, pues cualquier otro virus te puede ocasionar un síndrome agudo respiratorio severo, no necesariamente el coronavirus tipo SARS, ¿sí? Puede ser un coronavirus tipo XYZ, o puede ser un rinovirus que normalmente no está en los humanos, o puede ser cualquier virus te puede ocasionar eso. Te podría potencialmente, si se dan las circunstancias adecuadas para que tenga las mutaciones que te van a causar el problema por adquirir mayor virulencia, entonces puede surgir, claro que puede surgir. El virus del SARS se controló solo. La población, el equilibrio, todo tiende al equilibrio, ¿no? Entonces ese equilibrio al que se tiende, en algunos casos se da más rápido que en otros. Si tú hablas de un equilibrio en un bosque, por decir, con las especies que hay de plantas, de animales, de todo, siempre tiende a haber un equilibrio, ¿sí? Si de momento hay muchos carnívoros, no podrían sobrevivir porque se comen. Pues tiene que haber un número de carnívoros, un poco de los animales más chiquitos, un poco de insectos, siempre hay equilibrio. En el caso de una infección por un virus o de una pandemia, tarde que temprano se va a dar un equilibrio. A lo mejor en esa pandemia se muere mucha gente, pero va a llegar un momento en que ese virus y la especie que infecta lleguen al equilibrio. Si este virus tiene una alta tasa de mutación, entonces va a cambiar muy rápido, de manera que va a llegar al equilibrio y ya no va a matar a su huésped. ¿Sí? Hay un ejemplo muy bonito de unos virus que infectan conejos. Resulta que en Australia hace mucho tiempo
tenían un problema con unos conejos que empezó a haber plaga. Y entonces los conejos ya los soñaban. Tú sabes cómo se reproducen los conejos, ¿no? Entonces estos conejos eran un problema para la población. Entonces decidieron traerse un virus de unos conejos que infectaban en Europa. Y estos virus, cuando se los echaban a los conejos de Australia, ¡boom!, los mataban. 99.9% de mortalidad tenía ese virus en esos conejos. Entonces, para acabar con esa plaga, traen el virus y empiezan a inocular conejos, y entre ellos se lo pasan y se mueren los conejos. Pero no se mueren todos, sobreviven unos cuantos. Resulta que este virus se transmitía más en época de lluvias porque lo transmitía un mosquito. Y entonces se vino la época de secas y le dieron chance a los conejos de recuperarse. Al siguiente año de lluvias, otra vez bien empieza el virus, pero resulta que los conejos ya se hicieron un poco inmunes a los virus. Y los virus que aislaron de esos conejos que habían estado ahí, resulta que ya no eran tan virulentos. Entonces es un ejemplo otra vez muy bonito de cómo existe un equilibrio entre un huésped y un patógeno, que a veces no lo puedes ver también en una bacteria o en otro patógeno, porque por la velocidad de mutación que tienen los virus, y específicamente los virus de RNA. Los virus de RNA tienen una velocidad de mutación fantástica, que puede ser en su contra o que puede ser en su beneficio del huésped o del mismo virus. Porque si el virus necesita asegurar su sobrevivencia, entonces no puede matar a todos los huéspedes, porque entonces ¿dónde se replica? ¿Sí? Entonces, como es un patógeno obligado, entonces necesita tener cierto, pues van a sobrevivir aquellos virus que no causen tanto daño al huésped, para que pueda entonces sobrevivir. Si no sobrevive, entonces pues ahí, o sea, no sobrevive el huésped, tampoco va a sobrevivir el virus. Tiene que haber un equilibrio. Y en ese equilibrio, te digo, depende qué tan fácil sea la replicación del huésped o la del virus, es que ese equilibrio va a llegar tarde que temprano. Lo que yo me acuerdo, el virus empezó en Hong Kong, ¿no? Y de ahí de Hong Kong resulta que mucha gente que voló a Hong Kong se contagió y después se fue a sus lugares de origen. Entonces hubo muchos casos allí en Hong Kong, y después hubo muchos casos en Canadá, en el este de Canadá, y hubo muchos casos en la parte oeste de Europa, en Holanda y por ahí. Porque era la gente que viajaba a Hong Kong y regresaba, viajaba a Hong Kong y regresaba. Aquí en México creo que hubo muy pocos mexicanos que viajaron en ese entonces para allá y que tuvieron la desgracia de contaminarse, pero en realidad creo que no hubo muertos en México, no estoy seguro, no conozco. ¿Tú cuando te enfermas de rotavirus te mueres? No. O sea, muchas enfermedades virales se autolimitan porque el huésped induce inmunidad contra el virus. O sea, tus defensas, las defensas de las personas por sí mismas hacen algo en contra de los virus, y los virus se autolimitan. O sea, digamos que un virus, vamos a decir rotavirus. Rotavirus tiene una especificidad muy alta por las células del epitelio intestinal. Les decía hace rato que siempre existe una muy alta especificidad entre el virus y el huésped, y entre el virus y las células que va a infectar el huésped. Entonces, los receptores para el virus están en las células epiteliales. Entonces, casi va a infectar células epiteliales. Entonces, viene el virus, entra, infecta las células epiteliales, acaba con el epitelio intestinal, ¿y ahora qué? Ya no tiene más células para infectar, y acabó con todas las células epiteliales que podía infectar. Entonces, se autolimita la infección. Además de que el huésped produce inmunidad contra el virus. Entonces existe
el virus ya infectó las células que tenía que infectar, ya las mató, ya no tiene nada que infectar porque no tiene especificidad para las células, otra parte del cuerpo, y además tú induces una respuesta inmune contra el virus. Entonces así se elimina. Claro, no todos los virus son así, hay unos virus que te matan lentamente o te matan muy rápido porque no da tiempo a que tú despiertes una respuesta contra él. Les decía el caso de hantavirus, en donde una persona se puede morir a los 3-4 días de haberse infectado o una semana de haberse infectado. En una semana tú no produces anticuerpos contra el virus, o no produces células de memoria, o no produces células. La inmunidad protectora que tú puedes inducir no da tiempo, el virus te mata, pero no en todas las infecciones son así. O sea, si tú sobrevives a una primera infección, entonces pues ya la hiciste. Entonces si tú sobrevives y el otro sobrevive y el otro sobrevive, pues entonces el virus se adapta. Entonces no es necesaria una vacuna, depende de qué virus. Es muy difícil predecir eso, porque puede ser un virus que acabe con la población muy rápido, que se transmita muy rápido, que la dosis infecciosa sea muy baja. O sea, como que son muchas cosas que se conjuntan, que se tendrían que conjuntar para que fuera en un sentido o en otro el resultado de la infección. ¿Sí me explico? O sea, si es un virus que requieres una partícula para que se infecte una persona, que se transmite por vía aérea, que su ciclo de replicación es muy rápido, todo eso no da tiempo para que de aquí a que haces una vacuna, expresas una proteína, generas un medicamento, o sea, todo eso no te da chance y se va a morir la población, ¿no? Pero si tú sabes de un virus tipo ébola, si han oído del ébola, ¿no? Si tú sabes del virus del ébola, y se generan poco a poco proteínas recombinantes, una vacuna, todas las cosas que se pueden desarrollar contra el virus del ébola. Si viene otro virus parecido al ébola, entonces tú ya estás preparado y entonces podrías decir, pues aquí le echo esto porque ya sé que con el virus del ébola pasó esto, protegió, se pudo resolver la infección así, entonces voy a usar esto con este virus que viene, ¿no? Pero tú ya estás preparado por todos los estudios que tienes. Pero eso es un virus novedoso, nuevo, que nadie conoce. ¿Tú cómo haces algo contra él? No te da tiempo. Ahora depende también, ¿no? Porque podría ser que fuera un virus que sí te va a matar, pero te va a matar en 10 años, como el virus del SIDA, digamos, ¿no? Tienes 10 años para poder y agarrar todo lo que se conoce para ver cómo puedo evitar que se muera en 10 años. Le voy a echar esto, le voy a poner esto, le voy a poner esto, le voy a poner, y a ver de tantas cosas a ver qué resulta. Entonces es muy difícil predecirlo. Depende de la naturaleza del virus, de cómo se contagia, de la dosis infecciosa, de qué tan bien se replica, o sea, muchas cosas que no puedes decir si estamos preparados, así como dicen, estamos preparados para un sismo, ¿no? Los gobernantes. Si viene un sismo ahorita de 10 grados, se nos cae el árbol y no estuvimos preparados, ¿sí? Y hay mucha tecnología y alarmas antisísmicas y todo, pero pues depende de la intensidad del fenómeno, es que te puedes decir si estás o no preparado. O sea, es muy difícil predecir si estamos o no preparados. Depende del bicho. Bueno,